¿Y si te dijera que Dios ya te habló, pero no lo escuchaste? ¿Cuántas veces oraste pidiendo una respuesta? Esperaste un sueño, una señal, una palabra clara, y lo único que obtuviste fue silencio. Te sentiste frustrado, dudaste, te preguntaste si Dios todavía habla, o peor aún, si te está ignorando. Pero, ¿y si el problema no es que Dios no habla, sino que nunca aprendiste a reconocer su voz? Porque en un mundo lleno de ruido, de opiniones, redes, estrés y distracciones, la voz de Dios no compite, no grita. Él susurra, y ese susurro se pierde si tu corazón está saturado de todo, menos de su presencia. Tal vez te has hecho preguntas como, ¿fue Dios quien me dijo eso? ¿O fui yo? ¿Cómo distingo entre mi emoción y su dirección? ¿Y si me estoy equivocando, sin saberlo? La verdad es esta: Dios sigue hablando. Dios no está en silencio. Pero para escucharlo necesitas algo más que fe. Necesitas entendimiento, sensibilidad, relación. Quédate hasta el final de este video, porque hoy no te voy a hablar de misticismos ni de fórmulas mágicas. Te voy a mostrar lo que la Biblia enseña sobre cómo Dios habla ayer, hoy y siempre, y cómo tú puedes empezar a escucharlo con claridad, seguridad y paz. Prepárate, porque esta vez no vas a quedarte con dudas. Todos, en algún momento, hemos estado ahí, orando, esperando, buscando dirección. Quizá fue en una decisión difícil: ¿cambio de trabajo o me quedo? ¿Me lanzo en este proyecto o no es el tiempo? ¿Esta relación es de Dios o estoy ciego por emoción? Y la ansiedad empieza a crecer, porque no quieres fallar, no quieres tomar un camino que te aleje de su voluntad, y entonces preguntas: Señor, ¿qué hago? ¿Es tu voz la que estoy oyendo o es mi deseo? Y el silencio parece eterno, pero la verdad es que no estás solo. Miles viven esa lucha interna, quieren hacer la voluntad de Dios, pero no saben cómo identificarla con claridad. Y ese desconocimiento duele, porque puedes amar a Dios con todo tu corazón y aún así caminar en círculos, tropezar, dudar, perder oportunidades por no saber cómo escucharlo. A veces creemos que oír a Dios es algo reservado para pastores, profetas o gente muy espiritual, pero eso es una mentira. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Si tú eres su oveja, tú puedes oír su voz. La promesa no es para unos pocos, es para todo aquel que le pertenece. Pero necesitas aprender a reconocerla, porque Dios habla, sí, pero no siempre como esperas. Todos, en algún momento, hemos estado ahí, sentados en silencio, mirando al techo o con la cabeza entre las manos, esperando una señal, una palabra, algo claro, algo que confirme lo que nuestro corazón no puede ver. Oras, esperas, preguntas: ¿qué debo hacer? ¿Es este el camino correcto? ¿Me estás hablando, Dios? ¿O es solo mi mente? Y lo que más duele no es la confusión, es ese silencio que parece no tener fin. ¿Te ha pasado? Esa sensación de estar en una encrucijada y sentir que no tienes mapa, que Dios guarda silencio justo cuando más necesitas oírlo. Es frustrante y a veces desgastante. Tomas una decisión esperando haberlo hecho bien y luego viene la duda: ¿era esto realmente lo que Dios quería? Te preguntas si escuchaste mal, si confundiste tu emoción con su voz, si quizás Dios nunca habló, y ese temor crece, no porque no ames a Dios, sino porque justamente lo amas tanto que no quieres desobedecerlo. Pero quiero decirte algo que puede romper esa mentira de raíz. Dios sí habla, y lo hace más a menudo de lo que crees. Jesús lo dijo claramente en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Tú puedes oír la voz de Dios, no porque seas perfecto,
no porque tengas una línea directa como los profetas del Antiguo Testamento, sino porque eres su hijo, y Él es un padre que guía. El problema no es que Dios no hable, el problema es que muchas veces no sabemos cómo reconocer su voz entre tanto ruido. El ruido de nuestras emociones, el ruido de las opiniones de otros, el ruido de la ansiedad, del miedo, del pasado. Por eso, hoy quiero ayudarte, no con fórmulas mágicas, sino con principios bíblicos sólidos y prácticos para que aprendas a distinguir con claridad cuando Dios te está hablando y cómo puedes responder con sabiduría y confianza. Porque sí, Dios guía a los suyos, y si hoy estás buscando dirección, quiero que sepas que no estás perdido. Estás a punto de aprender a caminar con los oídos espirituales más abiertos que nunca. Si Dios sí habla, entonces la gran pregunta es, ¿cómo lo hace? La Biblia no deja este tema al azar. Dios ha usado múltiples formas para comunicarse con su pueblo a lo largo de la historia. Y aunque muchas de esas formas fueron extraordinarias, hoy seguimos teniendo acceso a su voz de manera poderosa y clara. Aquí van las principales maneras en que Dios habla según la Escritura. 1. A través de su palabra escrita, la Biblia. Esta es la forma más directa, más segura y más constante. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la voz viva de Dios hablándonos hoy. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando abres la Biblia, no estás solo leyendo, estás escuchando. Cada pasaje puede ser una instrucción, una advertencia, una promesa personal. Por eso, si llevas tiempo sin escuchar a Dios, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿estoy leyendo su palabra? A través del Espíritu Santo en tu interior, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Juan 14:26 lo dice claramente, pero el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no solo consuela, también guía, corrige, redarguye y confirma. A veces será una convicción profunda, otras veces una inquietud que no puedes ignorar. También puede ser una paz inexplicable en medio de decisiones importantes. No es una voz audible la mayoría de las veces, pero es una dirección firme, constante, inconfundible. Cuando aprendes a reconocerla, a través de circunstancias y puertas que se abren o se cierran, Dios también guía por medio de lo que sucede a nuestro alrededor. No todas las puertas abiertas son de Dios, pero tampoco todas las puertas cerradas son del diablo. En Hechos 16, Pablo quería predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le impidió ir. ¿Te imaginas? Una buena intención, pero no era el tiempo ni el lugar. A veces, lo que ves como un obstáculo es simplemente Dios dirigiéndote hacia algo mejor. Por eso, hay que tener los ojos espirituales abiertos. Dios habla también con hechos, no solo con palabras. A través de personas con sabiduría espiritual, Dios puede hablar por medio de un amigo, un mentor, un pastor, alguien que tiene discernimiento y amor por ti. Proverbios 11:14 lo confirma. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Escuchar consejos sabios puede darte claridad y muchas veces confirmará lo que Dios ya está poniendo en tu corazón. Pero ten cuidado, no toda opinión es dirección divina. Por eso, siempre confirma todo con la palabra y la oración, a través de sueños, visiones y revelaciones sobrenaturales. Sí, Dios aún habla así. Joel 2:28 profetizó, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto no significa que cada sueño viene de Dios, pero Él puede usarlos para mostrarte algo que necesitas saber.
¿Has tenido alguna vez un sueño tan vívido, tan claro, que no pudiste ignorarlo? No lo descartes, escríbelo, ora y busca confirmación. Dios no está en silencio. Sus métodos son diversos, pero su intención es siempre la misma: guiarte por el camino de la verdad y la vida. La clave es aprender a reconocer su voz en medio del ruido. Y eso es lo que veremos en el siguiente punto. ¿Cómo afinar tus oídos espirituales para escuchar a Dios con mayor claridad? Perfecto. Continuamos con el punto 4. ¿Cómo distinguir la voz de Dios de tu propia voz o de otras influencias? Ampliado para mantener claridad, profundidad y conexión emocional con la audiencia. Una de las preguntas más comunes entre quienes buscan a Dios, sinceramente, es esta: ¿cómo sé que lo que escucho viene de Dios y no de mí mismo? Es una pregunta válida y necesaria, porque no todo pensamiento elevado es revelación divina, ni toda emoción intensa es una señal celestial. A lo largo de la Biblia vemos que incluso los más cercanos a Dios podían confundirse. Por eso, aprender a discernir su voz es una de las habilidades más importantes en la vida espiritual. Aquí van algunas claves fundamentales para lograrlo. La voz de Dios nunca contradice su palabra. Dios no se contradice. Si una voz, pensamiento o impresión te lleva a actuar en contra de lo que dice la Biblia, esa voz no viene de Él. Ejemplo claro: si sientes que Dios te dice que mientas para evitar un problema, es 100% seguro que no es su voz. Porque Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Todo lo que el Espíritu Santo nos dice estará en armonía con la palabra de Dios. La voz de Dios produce paz, incluso cuando confronta. No confíes en voces que solo te llenan de ansiedad, miedo o condenación. Dios puede corregirte, confrontarte e incluso dolerte, pero su voz siempre lleva un tono de amor, paz y esperanza. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La paz es una señal espiritual muy clara. No la ignores. La voz de Dios es constante, no impulsiva ni contradictoria. La voz del Espíritu no cambia con tus emociones del día. Si hoy te dice: espera, mañana no te dirá: corre. Dios es paciente, claro y coherente. Santiago 1:17 lo confirma. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso, si una supuesta dirección cambia constantemente, no es Dios. Puede ser tu carne o la confusión de tus emociones. La voz de Dios te lleva a actuar con humildad, no con orgullo. Cuando una impresión espiritual te hace sentir superior, más espiritual que los demás, o te empuja a imponer lo que Dios te dijo sin amor ni respeto, detente. El Espíritu Santo no alimenta el ego. Él produce frutos como humildad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22 lo resume perfectamente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La voz de Dios se confirma en oración y tiempo. Dios no tiene prisa, ni confusión. Él confirma lo que dice por medio de la oración, la palabra, el consejo sabio y las circunstancias. No tomes decisiones impulsivas basadas en una voz del momento. Haz como Samuel, que cuando escuchó el llamado de Dios respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. No, salgo corriendo, sino escucho, espero y obedezco. Distinguir la voz de Dios no es un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que se cultiva con comunión, paciencia y obediencia. Y mientras más tiempo pases con Él, más reconocerás su tono, su manera, su corazón. Como Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Listo para continuar con el punto 5. Obstáculos que te impiden oír a Dios claramente y cómo vencerlos. Perfecto. Aquí tienes el punto 5. Obstáculos que te impiden oír a Dios claramente y cómo vencerlos, desarrollado con un tono profundo, emocional y bíblico para conectar con tu audiencia. Listo para continuar con el punto 5. Obstáculos que te impiden oír a Dios claramente y cómo vencerlos. Perfecto. Aquí tienes el punto 5. Obstáculos que te impiden oír a Dios claramente y cómo vencerlos, desarrollado con un tono profundo, emocional y bíblico para conectar con tu audiencia. A veces no es que Dios no hable, es que hay demasiado ruido dentro de nosotros. Dios siempre está dispuesto a hablar. El problema es que no siempre estamos dispuestos a escuchar, y ese silencio que a veces sentimos no siempre es ausencia, a veces es interferencia. Aquí te comparto 5 obstáculos comunes que impiden oír su voz con claridad y cómo derribarlos uno a uno. El ruido del mundo. Vivimos conectados, pero desconectados del cielo. Redes, notificaciones, opiniones, noticias, pantallas encendidas día y noche. La voz de Dios no compite con el escándalo del mundo. Él habla en el susurro, no en el alboroto. 1. Reyes 19:12 lo revela claramente. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Quieres oír a Dios? Empieza por apagar el ruido. Un corazón lleno de pecado sin confesar. No es que Dios se aleje de ti, es que el pecado no confesado te nubla la percepción espiritual. Salmo 66:18. Lo dice sin rodeos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El pecado no confesado es como un muro. Pero hay buenas noticias. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Quieres claridad? Empieza con limpieza, impaciencia. Dios no habla a gritos. Él habla a los que esperan, no a los que exigen. Salmo 37:7 dice: Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Muchos no oyen a Dios porque quieren respuestas instantáneas, pero las respuestas más profundas llegan en el silencio más largo. ¿Estás dispuesto a esperar? Temor a lo que Dios pueda decir. A veces no es que no escuches, es que en el fondo no quieres oír lo que Él va a decirte, porque sabes que podría implicar soltar algo, obedecer, cambiar de dirección. Pero recuerda, la voluntad de Dios nunca te llevará a un lugar peor que tu propia voluntad. Jeremías 29:11 nos asegura: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. ¿Tienes miedo a lo que Dios te diga? Confía en su carácter, no solo en sus palabras. Falta de intimidad constante. Dios no es una aplicación de emergencia. Es un Padre que quiere relación, no solo peticiones. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer, esa es la clave. No escuchas a Dios solo porque necesitas una guía. Lo escuchas porque lo conoces, porque estás cerca. Y cuanto más cerca estás, más claro oyes. No dejes que el ruido, el pecado, la prisa o el miedo te roben la voz más importante de tu vida. Dios sigue hablando, cada día, cada instante. Pero solo el que tiene oídos podrá oír. Como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15. Dios no busca oídos, busca corazones. Oír su voz no es un evento, es el fruto de una relación. Y si quieres desarrollar sensibilidad espiritual, necesitas intimidad con Él. La intimidad con Dios no se construye en la superficie, se construye en lo profundo, en lo secreto, en lo diario. Aquí te comparto 3 fundamentos que afinan tu oído espiritual
y fortalecen tu conexión con Dios. Tiempo diario con su palabra. La Biblia no es solo un libro, es la voz escrita de Dios. Es donde su carácter se revela, es donde su voluntad se aclara. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cada vez que abres la Escritura con un corazón dispuesto, Dios habla y tu espíritu escucha. ¿Quieres reconocer la voz de Dios? Familiarízate con cómo Él ya ha hablado. Oración como diálogo, no monólogo. Muchos oran como si Dios necesitara información, pero la oración no es solo pedir, es conversar. Habla, sí, pero también quédate en silencio. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no solo escucha tus palabras, Él responde, Él enseña, Él guía. Pero para oír, necesitas aprender a esperar, un estilo de vida de obediencia. La intimidad con Dios no se mantiene sin obediencia. Dios se revela a los que le honran con su vida. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Notas lo que dice? Haremos morada. Dios se queda donde es obedecido, y donde hay obediencia, hay presencia, y donde hay presencia, su voz es clara. La intimidad no se improvisa, se cultiva, y es ahí donde tu oído espiritual se afina. Cuanto más tiempo pases con Dios, más reconocerás cuándo es Él quien habla, y llegará un punto donde ya no dudarás si fue su voz, porque tu espíritu la reconocerá como un hijo reconoce la voz de su padre. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Quieres conocer su dirección? Empieza cultivando su cercanía. ¿Cómo saber si lo que sientes, piensas o escuchas viene realmente de Dios? No eres el único que se ha hecho esa pregunta. Incluso los profetas del Antiguo Testamento pedían confirmación. Y hoy, en medio de tantas voces, internas y externas, discernir la voz de Dios es vital. Aquí te comparto 5 señales prácticas y bíblicas que te ayudarán a saber si lo que estás escuchando viene de Dios o simplemente de ti mismo. Dios no se contradice. Él no te dirá hoy algo que contradiga lo que ya reveló en la Escritura. Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Te sientes guiado a hacer algo? Primero pregúntate: ¿esto honra a Dios? ¿Respeta sus principios? Si no cuadra con su palabra, no es su voz. La voz de Dios siempre se alinea con su palabra. Produce paz, no confusión. La voz de Dios puede confrontarte, pero nunca te confundirá. Puede incomodarte para transformarte, pero nunca te sumirá en caos interno. Primera carta a los Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si lo que oyes te deja en confusión, ansiedad o desesperación, probablemente no viene de Él. La paz de Dios es una confirmación silenciosa, pero poderosa. Te lleva a depender más de Dios, no de ti mismo. La voz de Dios te empuja a confiar, a rendirte, a soltar tu orgullo. Te guía a depender de su fuerza, no de tus recursos. Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si lo que sientes te hace pensar que puedes lograrlo sin orar, sin buscarlo, sin confiar, ten cuidado. Glorifica a Dios, no a ti. La voz de Dios te guía a acciones que elevan su nombre, no el tuyo. Te lleva a servir, a amar, a perdonar, incluso cuando no es cómodo. Si lo que sientes te pone en el centro, alimenta tu ego o busca aprobación humana, es probable que estés escuchando tu voz interior, no la suya. Gálatas 1:10 dice:
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? La voz de Dios siempre te lleva a agradarle a Él primero. Se confirma por frutos, no solo por emociones. Jesús lo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. La voz de Dios produce frutos: obediencia, transformación, compasión, generosidad, verdad. No siempre sentirás mariposas espirituales, pero si el resultado es más fe, más entrega, más carácter, es un buen indicio. ¿Qué haces cuando oras y no hay respuesta? Cuando buscas dirección y solo escuchas silencio. Cuando clamas por una señal y todo sigue igual. Ese silencio puede doler más que un no. Puede sentirse como abandono, como si el cielo se hubiera cerrado. Pero escúchame con atención. El silencio de Dios nunca es indiferencia. A veces el silencio es la forma en que Dios está trabajando más profundamente en ti. El silencio no significa ausencia. En los momentos más difíciles de la vida de Jesús, como en el Getsemaní, el cielo parecía callar, y sin embargo el Padre estaba allí. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No lo sientas, pero sigue ahí. Porque Dios no necesita hablar para estar presente. Él es un Padre que, a veces, simplemente te sostiene en silencio. El silencio prepara tu corazón para algo mayor. Dios no responde con prisa. Él responde con propósito. A veces, el silencio es el terreno donde se cultiva la paciencia. Es el fuego lento donde se purifica tu fe. Isaías 30:18 lo dice así: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Si estás en una temporada de espera, no es castigo, es preparación. No dejes de buscar solo porque no escuchas. Cuando el cielo guarda silencio, muchos retroceden, pero los que perseveran son los que conocen la voz cuando finalmente habla. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios no ignora tu oración. Él está formando tu carácter mientras esperas la respuesta. Revisa si ya respondió, pero de otra forma. A veces queremos que Dios responda audiblemente, espectacularmente, pero Él puede hablar por medio de su palabra, de una persona, de una circunstancia, de una puerta cerrada o abierta. ¿Estás prestando atención o solo esperando una respuesta en el formato que tú quieres? Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mientras esperas, obedece lo último que te dijo. Cuando Dios no dice nada nuevo, vuelve al último mandato que sí te dio. Obedécelo. Camina en fidelidad mientras esperas claridad. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Dios honra la obediencia silenciosa, porque demuestra que confías, incluso cuando no entiendes. El silencio de Dios no es su desprecio, es su forma de formar en ti una fe que no depende de emociones, sino de convicciones. Si hoy el cielo está en silencio, no dejes de hablarle, no dejes de buscarlo, porque el que persevera, escucha, y el que espera en Él nunca queda en vergüenza. Vivimos rodeados de ruido, redes sociales, opiniones, emociones. Todo el mundo tiene algo que decir, pero ¿cómo puedes saber si lo que escuchas viene de Dios? Discernir su voz es una de las habilidades espirituales más valiosas que puedes desarrollar, porque no todo lo que suena bien viene del cielo, y no todo lo que se siente correcto es voluntad divina. La voz de Dios siempre está alineada con su palabra. Dios nunca se contradice. Él no dirá hoy algo que va en contra de lo que ya ha revelado en la Biblia.
Timoteo 3:16 lo deja claro. Toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Si esa voz que escuchas te empuja a pecar, a dividir, a dudar de su carácter, no viene de Él. La voz de Dios trae paz, incluso cuando corrige Dios, no habla para aplastar, ni para confundirte. Su voz puede confrontarte, pero siempre lo hará con verdad y amor. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Esa voz te atormenta o te guía? ¿Te llena de culpa o te conduce al arrepentimiento y la gracia? Dios no se contradice a sí mismo en tus circunstancias. Él es coherente. No te abrirá una puerta hoy para destruirte mañana. No te dirá algo hoy y lo opuesto la próxima semana. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso, cuando estás confundido, vuelve a lo que sí es firme, su carácter y su palabra. La voz de Dios se distingue en intimidad, no en ruido. Dios no compite por tu atención. Él susurra en la quietud, habla claro a los que se toman tiempo para escuchar. 1. Reyes 19:12. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Elías no lo oyó en el terremoto ni en el viento, lo oyó en el susurro, porque la voz de Dios no siempre grita, pero siempre guía. La voz de Dios forma, no destruye. Puede doler, sí, pero no destruye tu identidad, no te llama por tus errores, sino por tu propósito. Isaías 43:1. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios no te dice fracaso, Él te dice hijo, elegido, redimido. Hay muchas voces que claman tu atención, pero solo una puede darte vida. Aprende a reconocerla. Escucha con el corazón, filtra con la palabra y confía en su paz, porque cuando Dios habla, lo sabes. No solo lo oyes, lo sientes, lo transforma todo. Escuchar la voz de Dios no es un privilegio reservado para unos pocos, es una promesa para todos sus hijos. Pero, como cualquier relación, requiere práctica, tiempo y disposición. No se trata de fórmulas mágicas, se trata de cultivar una sensibilidad espiritual que te permita reconocer cuando el cielo te está hablando. Aquí tienes algunas claves prácticas para entrenar tu oído espiritual. Separa tiempo diario para estar en silencio delante de Dios. Vivimos tan ocupados que a veces oramos, pero no escuchamos. Hablar con Dios incluye callar y esperar. Haz del silencio una disciplina espiritual. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando apagas el ruido de afuera, el susurro de Dios se vuelve más claro. Medita en la palabra. No solo la leas, no corras. No se trata de cuántos capítulos lees, sino de cuánto se arraiga en ti lo que lees. Haz pausas, repite, memoriza. Deja que la palabra te hable. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro. Medita en él de día y de noche. Cuando llenas tu mente con la palabra, te vuelves más capaz de reconocer su voz. Lleva un diario espiritual. Anota lo que crees que Dios te dice en oración. Registra las respuestas, las promesas, las sensaciones que tuviste en su presencia. A veces, ver su fidelidad escrita es lo que necesitas para confiar más profundamente. Habacuc 2:2. Escribe la visión y declárala en tablas. Lo que hoy anotas con fe, mañana lo leerás como testimonio. Rodéate de personas con discernimiento. No camines solo. Busca consejeros piadosos, líderes maduros, hermanos que oren contigo. Dios muchas veces confirma su voz a través del cuerpo de Cristo. Proverbios 11:14. En la multitud de consejeros hay seguridad.
El discernimiento compartido protege tu corazón del engaño. Si no escuchas algo nuevo, vuelve a lo último que Dios te habló. La obediencia desbloquea dirección. No puedes esperar nuevas instrucciones si aún no obedeciste las anteriores. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. Escuchar sin obedecer endurece el oído espiritual. Obedecerlo afina tu capacidad de percibir su voz. Dios quiere hablarte, pero más aún, quiere que aprendas a reconocer su voz, porque cuando escuchas su guía, tus pasos se alinean con su propósito. Tu vida cobra dirección y tus decisiones se llenan de paz. Entrena tu oído, afina tu espíritu, porque cuando Él habla, todo cambia. Quizás hoy estás en un punto de tu vida donde todo parece confuso, donde las decisiones pesan, donde las oraciones parecen no tener respuesta. Y te preguntas, ¿Dios realmente me está hablando? ¿O soy yo imaginándolo? Déjame decirte esto con claridad. Dios no está en silencio. Él sigue hablando. Pero muchos han perdido el hábito de escuchar. Él no grita, Él susurra, Él no interrumpe, espera, Él no obliga, invita. La pregunta no es si Dios habla. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharlo? Escuchar a Dios no es algo místico ni reservado para unos pocos. Es un estilo de vida, una relación viva, una comunión constante. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si eres uno de los suyos, puedes reconocer su voz, y si aún no estás seguro, hoy puedes comenzar a entrenar tu corazón. Toma decisiones que afiancen tu relación con Él. Apaga el ruido. Abre la Biblia. Busca su presencia. Rodéate de personas con fe. Obedece sin demora. Ora con el corazón dispuesto. Y si este mensaje habló a tu vida, no lo guardes solo para ti. Dale like, suscríbete a Dios es Amor y compártelo con alguien que también necesita aprender a reconocer la voz de Dios. Escribe en los comentarios, Señor, afina mi oído. Será tu declaración pública de que estás listo para escuchar y obedecer. Activa la campana, porque vienen más enseñanzas que transformarán tu caminar con Dios. Y si quieres una guía práctica para comenzar, revisa la descripción. Te dejé un recurso gratuito para ayudarte en este proceso. Porque cuando Dios habla, no solo cambia tu rumbo, cambia tu destino.